el capítulo 18 del profeta Jeremías. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Gloria a tu nombre. Toda rodilla se debe doblar delante de ti. Damos honra a tu nombre, Señor. Aleluya. En la tarde de hoy te pido perdón por el pecado de este país, por el pecado de la ciudad de Santo Domingo, por el pecado de Santo Domingo Este. Te pido perdón por el pecado de Alma Rosa. Dios, ten misericordia. Perdona el pecado de estas comunidades, Dios. Tú eres misericordioso. Te ha entregado por nuestros pecados. Perdona el pecado, Dios. En el nombre de Jesús. Conforme a tu propósito, Dios, ten misericordia. Te pido perdón por el pecado de la iglesia. Perdona a tu iglesia, Dios. Perdona a tu iglesia. Oh, en el nombre de Jesús, yo declaro cobertura de Dios, misericordia y perdón. Señor, te pido perdón por los esposos de las hermanas que no te conocen, Dios. Por las esposas de los hermanos que no han hecho pacto contigo. Perdona sus pecados, Señor. Imploramos tu misericordia. Levantamos vallado en favor de ellos. Te pido perdón por el pecado de los hijos de las hermanas, de las hijas y los hijos de los hermanos. Perdona el pecado, Dios, de nuestros familiares. Perdona pecado, Dios, eres misericordioso. Llévate nuestros pecados a la cruz. Por tu llaga, Señor, somos sanados. Porque tu sacrificio salvó nuestras vidas y sanó nuestro cuerpo físico, sanó nuestras almas, sanó nuestra mente, Dios. Tú lo hiciste. Ten misericordia, Señor. Te pido perdón por el pecado de los jóvenes que se prostituyen en la San Vicente, Señor. Perdónalo, Dios. El enemigo lo ha engañado. Están ciegos. No pueden entender el propósito. Perdona sus pecados, Dios. Esas niñas que ahí están prostituyéndose, menores de edad, también te pido por ellas. Perdona sus pecados. Señor, eres un Dios bueno. En ti hay misericordia. Perdónalos, Señor. Puedes hacerlo. Intercedo en esta hora, Dios, por las familias que son maltratadas. Te pido perdón por ese pecado de trastorno familiar, de abuso. Dios, perdona. Señor, perdona el pecado de religiosidad, Dios.
por tus misericordias. En ti hay perdón. Ten misericordia, Dios. Perdona el pecado de estas comunidades. Por tu misericordia. Por tu amor, Señor. Declaro cobertura de misericordia y de perdón en esta zona. Declaro gracia y cobertura del reino. Dios, perdona a aquellos padres que han abandonado a sus hijos. Perdónalo, tú lo has salvado. Restaura su vida, sus matrimonios. Restaura la relación de padres e hijos. Perdona todo pecado, Dios. Por tu amor. Por tu misericordia, Señor. Espíritu de Dios, sopla en este lugar. Sopla en este lugar. Bendición. Compasión. Tú lo haces, Dios. Tú lo haces, Dios. Que se despierte entre nosotros hambre por ti. Hambre por los perdidos, por alcanzarlo. Deseo de alcanzarlo y de orar por ellos. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias hoy. Aquí estamos hoy, Señor. Danos unas palabras que cambie la mentalidad hoy. Que sirva de fortaleza, Señor. Conforme a tu propósito, Dios. Gracias. Gracias, Rey. Honro tu nombre, Dios. Me rindo a Dios hoy y adoro su gloria. Aleluya. Bendigo el nombre de Dios. Hoy quiero concluir la ley de proceso. Tengo la conclusión. Hemos estado hablando durante varios domingos acerca de los procesos humanos que muchos de nosotros estamos viviendo, que hemos vivido y que no ha sido tan fácil para nosotros, pero estamos de pie. Y que muchos de nosotros lo que pensábamos que iba a acabar con nuestra vida y con nuestra relación con Dios, lo que ha hecho es que nos ha sostenido y nos ha permitido conocer a Dios. Dios le da una palabra al profeta Jeremías y le dice que se vaya a la casa del alfarero, que se vaya al taller donde se hacen vasijas de barro para que observe algunas cosas y allí recibe palabra de Dios. Los procesos van a ser de nosotros cuál vasija de honra, cuál vasija útil para el reino de Dios. Dios está dispuesto por medio de los procesos trabajar en nuestro carácter. Dios quiere suavizar nuestro carácter por medio del proceso. Dios quiere amansarnos, que seamos personas tratables, fácil de llevar, que podamos comprender la dimensión de la grandeza de Dios. Dios quiere que nosotros le conozcamos, que ya no estemos sirviéndole a través de la religión y que ya no repitamos las mismas prédicas que escuchamos de otros, sino que a partir de la vivencia de nosotros podamos decirle a la gente palabras de restauración y de bendición.
y escuchamos a la gente dar testimonio larguísimo de cosas que ha pasado con ellos, uno a veces piensa, bueno, pues yo no estoy salvo, porque Dios no ha hecho tanta cosa conmigo. Uno piensa así cuando es nuevo creyente, porque está asociando la vida de las otras personas que están alrededor de nosotros como si eso fuera todo. Pero hay algo más. Hay una experiencia que Dios quiere que tú tengas con Él, y por eso los procesos van a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso hablamos de cambiar la estructura mental, la estructura de los pensamientos, cambiar la cosmovisión, la manera de ver las cosas. Viéndola desde el reino de Dios tiene que ser diferente, y viéndola yo como creyente tengo que cambiar las estructuras mentales. Tengo que cambiar mi estructura mental. Tengo que tener la capacidad para introducir nuevos conceptos, los conceptos del reino, los conceptos de la palabra de Dios, los conceptos del evangelio. Tiene que ser diferente a la vida del mundo. Es diferente. El lenguaje es diferente. Bendigo a Dios hoy. Los procesos producen en nosotros flexibilidad. Flexibilidad. Para que haya cambio, yo necesito ser flexible. Tengo que ponerme en una condición en la que estoy en capacidad para aceptar cambios. Quita la rigidez, la resistencia a lo sagrado. Los procesos van a bajarnos a nosotros. En ocasiones hasta nos van a avergonzar, porque hay cosas que tienen que cambiar. Los procesos van a traer incomodidad a nosotros. Bendigo el nombre de Dios. La gente no es bendecido cuando está cómodo, tiene que verse incómodo. El éxito de la humanidad ha venido de los grandes inventos por la necesidad que ha tenido el hombre de cosas, entonces se la inventa. Bendigo a Dios. Si tú estás muy cómodo, si estás muy cómoda, tú no podrás ver la gloria de Dios. Ahora, cuando eres procesado, sí puedes ver la gloria de Dios, aun que estés cómodo. Pero primero tiene que producirse en ti incomodidad. También tiene que sentir incomodidad por el nivel espiritual. Porque hay gente que espiritualmente se creen que están satisfechos. Lo han logrado todo, no necesitan nada. Están fracasados. Tiene que haber incomodidad para que nuestro nivel espiritual aumente, para que la relación con Dios sea mejor, por lograr cosas mayores en Dios. El proceso va a incomodarte y tú vas a comenzar a ver la necesidad que tiene de Dios. El tiempo que tienes en el evangelio y lo que has hecho no es suficiente. Dios quiere más. Tienes que marcar tu generación. Algo tiene que pasar. No va a pasar por este mundo desapercibido como mucha gente ha pasado por este mundo desapercibido. Solo fueron a la iglesia y alabaron a Dios, y muchos hasta líderes fueron, pero nada más. Dios quiere algo más. Bendigo el nombre de Dios. Se despertará en nosotros un hambre espiritual. Aleluya. Y nos va a decir que hay cosas más profundas que nosotros podemos llegar, que no hemos llegado al tope. Por eso Dios le dice al profeta Jeremías, después de haber tenido una relación durante un tiempo, que clamara a él y que él le iba a traer revelaciones de cosas profundas que él no conocía. Los creyentes no hemos llegado al tope. Cuando lleguemos al tope se terminan los procesos, pero no hemos llegado todavía donde tenemos que llegar. No hemos hecho lo que tenemos que hacer, y Dios tiene que llevarnos a donde tiene que llevarnos para que nosotros se despierte en nosotros hambre por las cosas de Dios, hambre por las cosas sagradas, deseo de alcanzar a los perdidos. Que en Dios hay cosas más profundas que lo que hemos conocido hasta hoy. Hay gente que se lo sabe todo ya, y por eso lee poco la Biblia, porque ya llegó. Hay cosas mayores. Bendigo el nombre del Señor.
Los procesos muchas veces traen dolor a nuestras vidas. Aleluya. Y el dolor obliga a las personas a cambiar. Dios, para traer cambios en nosotros, muchas veces permite el dolor. Que tengan algunas áreas de nosotros que ser heridas. Hasta que llega un momento en nosotros abrimos los ojos y entendemos que es tiempo de levantarnos y que hay que cambiar de actitud. El dolor presiona a realizar cambio. Por eso en los procesos en nuestra vida se producen fuertes choques, se producen dolores fuertes, porque el dolor te va a empujar al cambio, te va a presionar, porque es tiempo de cambio, es tiempo de que entres a la dimensión que Dios quiere que entres. Y te ha dormido, ha desperdiciado tu tiempo, no lo ha aprovechado bien, entonces tiene que tener dolor, desesperación, acorralamiento, y entonces te empujará a resolver la situación. Los procesos también traen espíritu de guerra. Hay muchos creyentes que están pasivos, no sienten ningún dolor, ninguna preocupación por lo que Satanás está haciendo en el mundo, dañando a todo el mundo, y todo se está acabando, y ellos están normales, ellos comieron, oraron, tienen casa, tienen hijos, tienen esposo, esposa, están satisfechos, no quieren más nada, lo tienen todo. ¿Quién va a guerrear con Satanás para meterse en problemas? Los procesos traen espíritu de guerra. Aleluya. Inquietan a la gente. Y la gente comienza a ver más allá. ¿Sabe qué? Los procesos traen espíritu de conquista. La gente que cree que ya lo han alcanzado todo. Los procesos van a empujarnos a nosotros para que salgamos a conquistar nuevas naciones, nuevos pueblos, nuevos territorios, para que nosotros nos impongamos frente al enemigo. Trae espíritu de lucha, pero los procesos también dan valentía. Hay gente que ha sido cobarde todo el tiempo. Y Dios por medio del proceso se va a llevar la cobardía y va a ser mujer de guerra, mujer guapa, hombre guapo, hombre de guerra. Y cuando hablen fulano, fulano ni se parece al que era antes. Ese no es el fulano que caía aquí, que allí se levantaba. Este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios que tiene revelación, que está claro del concepto que Dios tiene acerca del mundo, del universo, de las cosas grandes de la tierra, de la salvación del reino de Dios. Los procesos tienen que venir, porque si no, muchos hasta nos perdemos en el camino. Van a empujarnos a nosotros para ser hombres y mujeres valientes de Dios. ¿Sabe que los valientes de David no se hicieron valientes en el vientre de su madre, sino que se hicieron valientes con David en el desierto, pasando todas las persecuciones del mundo y todo el hambre del mundo en el desierto, detrás de David? Allí se hicieron valientes. Y esa gente, cuando se enfrentaban con alguien, aleluya, oiga cómo se llaman, valientes. Es tiempo de abandonar la cobardía, pero cuando sea procesado lo va a entender. Muchos de nosotros estamos demasiado confiados, demasiado seguros, tenemos tanta seguridad, tenemos todo lo que queremos. Entonces nuestra seguridad tiene que ser herida, nuestros bienes tienen que ser tocados para que algo pase. Se va la conformidad y comenzamos a ver más allá, pero hay más gente aparte de mí en el mundo. Yo estaba bien así. Y la gente puede pasar por eso. Imposible. Aleluya. Los procesos de Dios son paulatinos. Dios trabaja en áreas específicas. Los procesos de Dios son progresivos y son consistentes. Hasta que Dios no termine contigo, no dejará de trabajar contigo. Aleluya. Por eso hay gente que vive en un proceso ahora y vive en otro proceso después. Proceso continuo. A veces es por causa del pecado, pero en ocasiones no es por causa del pecado, sino por causa de nuestra rebeldía, de nuestro espíritu altivo. Que un proceso no completó y entonces viene el siguiente para completar lo que quedó, a llevarse lo que quedó. Aleluya. Es como un huracán que viene detrás
lo sigue una tormenta, que entonces lo que dejó el huracán, que el viento no se llevó, entonces la lluvia lo ahogan. Bendigo el nombre de Dios. Pero Dios tiene propósito, y cuando Dios tiene propósito, Él no nos abandona en medio del proceso. Y hay una ley que comparto con ustedes en la tarde de hoy. Dice: la calidad de su preparación va a determinar la calidad de su desempeño ministerial. Si tú has sido preparado, preparada con calidad, eso se va a demostrar cuando tú tengas ministerio. Si tú no has sido preparado, preparada con calidad, cuando tengas ministerio, se va a ver también. El fuego va a determinar quiénes son los que dicen que son. Porque hay mucha gente que el fuego le va a quemar las obras. Aleluya. La calidad de tu preparación va a determinar la calidad del desempeño ministerial. Los hijos de papi y mami, los uñitas limpias, no están preparados para grandes procesos. Ellos están preparados solamente para administrar las empresas que heredan. Pero aquellos que son sometidos a grandes procesos están en capacidad de hacer cualquier cosa. Aleluya. Y por eso es que usted escucha a algunas personas que dicen: yo por mi familia, yo hago cualquier trabajo, yo no lo dejo morir, no me avergüenzo. Esos han sido procesados. Y la vergüenza de que lo vean haciendo un tipo de trabajo ya se murió. Aleluya. Ya se murió en la primera etapa. Y ya son capaces de hacer cualquier cosa. En términos ministerial, la gente que no ha pasado por los procesos grandes no podrá tener grandes ministerios. La gente que no ha sido procesado con calidad no tendrá ministerio de calidad. Porque la calidad de tu preparación va a determinar la calidad de tu desempeño ministerial. Bendigo a Dios. El proceso de la preparación no es un tiempo perdido. Muchos de nosotros pensamos, yo mismo lo he pensado, en su momento lo pensé, que había perdido tiempo. Y he descubierto que no perdí tiempo, sino que en el proceso uno parece como si perdiera tiempo. Pero ese tiempo no es perdido, sino que se aprovecha en la marcha. Porque el proceso va a hacer que nosotros cuando terminamos entremos de manera acelerada. Bendigo a Dios. De manera que el tiempo de tu proceso no es un tiempo perdido. Tiene que llamarle a eso tiempo invertido. Y la gente que habla de administración y de contabilidad habla de gastos y habla de inversión. Aleluya. El tiempo de tu proceso no es un gasto, no es perdido, es una inversión. Trae beneficio, grande beneficio. Bendigo a Dios. En el proceso de la preparación, Dios trata con nosotros profundidades de nuestras vidas. Hay áreas de nosotros que cuando vinimos al Evangelio no fueron tocadas, se quedaron ahí. Y nosotros respondemos a intereses producto de esa situación que nosotros tenemos o teníamos o vivimos y que no fueron tocadas en el Evangelio. Cuando Dios comienza a procesarnos para llevarnos a nosotros a la capacidad para ejercer ministerio, muchas de esas áreas que están profundas son alborotadas. Bendigo a Dios. Porque Dios tiene que sanarnos a nosotros para nosotros poder sanar a otra gente. Hay mucha gente que no ha sido sanado y está ministrando. Y tengo que decirte que de manera inconsciente, por lo que son los genes espirituales, tú le estás transmitiendo a tus hijos espirituales, cosas de ti que tú no quieres transmitírselas, pero van ahí en la enseñanza que tú le das. Dios tiene que tocar tu profundidad. Bendigo a Dios. Dios tiene que procesarte hasta que tú entiendas que hay áreas de ti que están en las profundidades, que tú debes ser libre, que deben morir y que tú debes renunciar a ellos, que Dios debe sanarte. Dios va a llevarte ahí. Por eso Dios va a llevarnos a procesos donde pueda tocar profundidades de nuestras vidas.
¿Cuántas cosas Dios ha hecho morir en los procesos en mi vida? Cosas que yo nunca me imaginé que eran malas y que estaban ahí. Pero los procesos comienzan a salir y Dios a matarla, a eliminarla de nosotros. En el proceso Dios va a hacer morir áreas importantes de nuestra vida, en las que están las ambiciones personales, el egoísmo. Dios va a hacer que en medio de los procesos nosotros comencemos a ver que nuestras ambiciones personales muchas veces no están bien fundadas. Bendigo a Dios. Y que todas las cosas que nosotros recibimos en este mundo son pasajeras y se destruyen con el uso. Inclusive la juventud es pasajera y es vanidad. Cosas materiales importantes y básicas son pasajeras, se destruyen con el uso, no van a llegar más lejos que de la tierra. O sea, de aquí no van a pasar. Dios va a abrir nuestros ojos para que aprendamos a valorarlo a Él por encima de todas las cosas. Pero solamente Dios, por medio de los procesos, podrá eliminar eso de nosotros. Mientras tanto, andamos buscando un nombre. Queremos que en muchos sitios nos conozcan, sepan de nosotros y de lo que nosotros hacemos. En el cielo aprueban lo que tú haces, los procesos te van a llevar a entender cosas mayores que las que tú estás viendo hasta ahora. Bendigo el nombre de Dios. Los procesos de los creyentes son como el centro de los militares. Aleluya. Cuando se hablaba del centro, mucha gente no se enganchaba a ninguno de los cuerpos castrenses porque tenía miedo al centro. Y yo nada escuchaba a los muchachos que decían, mira, allí te van a poner donde hay hormigas y te van a poner en un panal de hormigas. A ti te van a poner a dormir encima de una soga y un pozo abajo, que si te caíste, también allí se cometen abusos. Pero en términos general, los militares deben ser formados y debe conocerse la capacidad física para el tipo de trabajo que van a hacer. Deben recibir los entrenamientos porque van a cuidar propiedades, bienes, van a cuidar la nación, tienen que enfrentarse a situaciones difíciles y ellos deben ser entrenados de acuerdo a su llamado. Y por eso hay gente que entran como raso y otros entran como cadete, que tienen la oportunidad de ascender cada año mientras están en la academia. Y los que entraron en el mismo año, uno es raso, pero al cuarto año y el otro es oficial, hay una diferencia. Bendigo el nombre de Dios. Hay gente que no prefiere que lo entrenen fuerte y por eso hay mucha gente que se va corriendo. Yo tengo algunos amigos que lo intentaron y llegaron llorando a la casa porque se les pelaron los dedos de los pies. Y a mí nada más me faltó entrar porque entendía que debía ir a ver si era verdad que la cosa era tan difícil. Pero recuerdo que alguien se encontró conmigo en el año que iba a entrar, un siervo de Dios, y entonces me dio una palabra y me dijo: Dios te dice que Él quiere que tu capacidad y tu energía se la dedique al reino, no a la milicia. Y cuando fui y hablé con mi papá, dije, tú sabes, yo no puedo, no voy a hacer. Entonces tú le crees a los hermanitos de la iglesia y a mí que soy tu papá. Digo, don, usted sabe que entonces. Aleluya. Bendigo el nombre de Dios. Dios tiene propósito con nosotros y en los procesos son como los entrenamientos que reciben los militares. Hay gente que se va a morir de viejo y nunca va a llegar a ser oficial, porque el día que lo van a ascender a oficial lo ascienden a sargento mayor. Y entonces pregunto, ¿y por qué no me pusieron la media raya? Pero hay gente que no, hay gente que fue llamado para posiciones de importancia y fueron entrenados para ocupar esas posiciones. Bendigo el nombre de Dios.
Yo no sé si eres capaz de someterte a los entrenamientos para ser grande en Dios, para alcanzar cosas grandes en Dios. Pero tú tienes que ser entrenado por medio de los procesos como un hombre, como una mujer, para dirigir cosas grandes. Aleluya. Tienes que aprender a manejar conflictos. Tienes que aprender respeto, tienes que aprender disciplina. Tienes que aprender los rangos. Tienes que aprender a saludar. Tienes que aprender a convivir junto con gente como tú. Y tienes que aprender a proteger compañeros. Dios va a someterte a proceso para disciplinarte porque quiere que tú seas grande. Ahora, si decides ser pequeño, nadie podrá hacer nada por ti porque te negarás a los procesos. Llorarás y correrás. Por eso hay mucha gente que se descarrían y hay otros que se mandan corriendo de iglesias o se mandan corriendo de lugares porque no pueden soportar lo que están pasando. Hay cosas mayores. Pero hay otros que han resistido y entonces viene la corona de vida. Aleluya. Ahí viene la bendición de Dios. Cuando hay necesidad de alguien, buscan a una persona que ha sido aprobado, que ha sido aprobada. Si no somos procesados, no seremos efectivos en el llamado ministerial. Y esa es la razón que mucha gente que está en el ministerio no es efectivo, porque no ha sido procesado. En el sur la gente dice está crudito. Hay muchas cosas que no conoce, que no entiende. Y quieren repetir los patrones, lo que vieron en otro sitio. Lo que le dio resultado a fulano en el Cibao, no le da a Mengano en el sur. Porque no es una repetición, sino es un asunto de llamado, de necesidad. Por eso los médicos nos aconsejan que no nos automediquemos. Porque el antibiótico que fue efectivo para fulano no necesariamente le sirve a Mengano, aunque tenga los mismos síntomas. Vete al médico y que te chequeen a ver. Que pueden tener infección, pero hay una que es mucho más aguda que la otra y necesita un antídoto que ataque más rápido. Hay algunos que se han deteriorado más. El reino de Dios no es con repetición de librito, de lo que vi que alguien aplicó y que yo puedo aplicarlo. De la manera que los líderes que yo conocí llamaban la atención a la gente, yo repito y llamo de la misma manera. Pero hay gente que es anciano y que se le tolera muchas cosas, y a ti como joven no te lo van a tolerar. No te atrevas. Tienes que aprender a depender de Dios y que Dios te dé a ti la capacidad para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Y como dicen los escritores, cada uno tiene un estilo. Dios te ha hecho a ti diferente y te dio también una particularidad que no se puede repetir. Bendigo el nombre de Dios. Si no somos procesados, no seremos efectivos en el llamado ministerial. Por eso, cuando uno trata con personas que han venido de otras congregaciones o que han tenido otros pastores, tienen una dificultad, y eso es normal. Porque lo que ellos aprendieron, creen que todas las iglesias y que todos los pastores tienen que hacerlo. Y no todos tenemos el mismo llamado, aunque pudiera ser el mismo ministerio. Cada uno tiene un ministerio diferente, que es particular, como es cada quien delante de Dios. Porque Dios ha llamado a la gente. Y entre tanta gente que hay en el mundo, Dios sabe que tú existes, sabe quién eres tú, responde tus oraciones y está pendiente de ti. Porque Dios ha personalizado la relación con nosotros. Bendigo su nombre. Y así mismo, cada uno de nosotros tiene un compromiso, tiene un llamado, tiene una responsabilidad. Y nosotros no podemos ser copia. Aleluya. Tienes que ser procesado para poder entender lo que Dios tiene para ti. Y no repetir lo que ha visto que otra gente ha hecho, porque no te dará resultado. Hacer la misma oración que alguien te enseñó no da los mismos resultados. Porque en el reino de Dios las cosas son diferentes. Y hay oraciones que producen resultados en lugares donde hay liberación. Hay en algunos que la opresión es tan grande que entonces le dicen, oye, la respuesta hace mucho que se envió pero no ha llegado. Entonces, ¿qué pasó? Para cada quien, para cada momento, Dios tiene
alguien algo diferente. En medio de los procesos nosotros podemos entender eso. Por medio de los procesos Dios quiere lograr 3 cosas importantes, y ya concluyendo en tu vida. Dios quiere lograr obediencia, Dios quiere lograr compromiso y Dios quiere lograr fidelidad. Una de las áreas más difíciles de los creyentes es la obediencia. ¿Por qué yo tengo que obedecer gente que me conocieron ayer? ¿Qué es lo que se cree fulano? ¿Qué es lo que se cree mengano? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque Dios dijo que hay que hacerlo. Y porque viene de Dios. Y porque si no obedeces, tú no eres bendecido. Porque hay leyes que son universales. Bendigo el nombre de Dios. ¿Por qué yo tengo que decir para dónde voy? Sí tienes que hacerlo, porque Dios lo ha establecido así. No como en algunos sitios donde te dicen que no vaya, sino porque hay confianza. Y si hay confianza, lo que van es a bendecirte para que Dios te cuide donde va y que Dios te bendiga en lo que hace. No te creas muy grande. Los procesos tienen que producir en nosotros obediencia a los principios. Y el que no obedece, no obedece. ¿Cómo voy a obedecer a Dios? No lo estoy viendo. Tengo que obedecer a Dios. Pero lo voy a hacer también a través de la gente que está cerca de mí, que van a guiarme a su reino. Dios dijo que habían pastores. No fueran necesarios si Él mandara ángeles a las iglesias. Dios, por medio de los procesos, va a enseñarnos a obedecerle a Él y a obedecer a líderes de la iglesia y a la gente que nos enseña la verdad y los principios del reino y líderes que están sobre nosotros. Compromiso. Hay gente que vive sin compromiso. No tienen compromiso con nada ni con nadie. Le da igual hacer una cosa o no hacerla. Dios no es irresponsable. Dios es un Dios responsable. Y el reino de Dios es un reino de gente responsable. De personas que le sirven, de ángeles que le sirven, que cumplen propósito. Son gente compromisario con cosas importantes, no es juego. Esto no es un asunto de que me reuní en una iglesia y que yo visito una iglesia y que en esa iglesia nada de eso. Es más, es reino de Dios. Y el reino de Dios implica compromiso y gente que tenga compromiso. Gente que cumpla su palabra y que cuando no puede estar por la razón que fuere, la gente sabe por qué no pudo estar. Ni son chivos y están sin ley. Pero hay ley en el reino de Dios. Y los procesos nos llevan a nosotros a asumir responsabilidades y compromisos. Y cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. Y si no lo puedo hacer, comunico que no lo puedo hacer. Los procesos me van a bajar a mí al nivel que Dios quiere para que yo crezca. Los procesos van a llevarme a mí a ser fiel. Dios anda buscando gente fieles. Que sean fieles a su pareja, que sean fieles a la iglesia, que sean fieles a los amigos, fieles a las amigas. Gente que sean fieles al reino de Dios. Gente que guarden secreto. Y que cuando se comprometen con alguien guarden eso. Pero hay gente que no es baúl de nadie. Y que todos lo dicen, tienen que ser procesados, porque si no le van a cortar la lengua. Entonces para beneficio lo someten a proceso, para que no pierdan todo. Dios anda buscando gente que sean fieles en todo el sentido. Gente compromisario con el reino. Que su palabra sea de compromiso. Que no violen sus propias leyes. Que no se roben lo de ellos. Sino que sean fieles por naturaleza. Por la naturaleza de Dios que está dentro de nosotros. Bendigo el nombre de Dios. Estoy concluyendo en esta tarde. Si Dios no nos procesa cuando estemos en el cenit de nuestro ministerio, no estaremos en la capacidad de sostenernos. Sumamente importante. Estoy concluyendo en la tarde de hoy. Yo no podré sostenerme en el ministerio que Dios me está llevando cuando esté en el momento preciso de la cumbre, si yo no he sido procesado, porque no podré sostenerme. Los cimientos se van a tambalear. Porque si Dios no me procesa, pueden pasar por mi cabeza muchas cosas raras.
y el aire de grandeza y los recursos vuelven loco a mucha gente. Tú necesitas ser procesado para que no te desvíe cuando estés en el cenit de tu ministerio, del lugar donde Dios quiere llevarte, sino que tú permanezcas. Cualquier persona puede tener un gran ministerio, pero no todo el mundo puede sostener ese ministerio. Cualquier persona puede tener una gran familia, pero no todo el mundo puede sostener esa gran familia, porque se puede tambalear, porque hay áreas que no queremos sacrificarla. Dios tiene que procesarte para que tú mantengas tu familia en equilibrio, para que tengas un ministerio en equilibrio y para que no te pasen palomitas por la cabeza. Necesitas tener encuentro con Dios, ser forjado tu carácter. Si no somos procesados, nuestro carácter es capaz de destruir todo lo que hemos construido. Nosotros mismos, si no somos procesados, somos nuestros enemigos. Y después de hacer un gran trabajo, la manera de ser y nuestras actitudes y nuestra falta de visión del reino no dejan que tengamos éxito. Y entonces, todo lo que hemos construido se va abajo. ¿Quién lo tumbó? Nosotros mismos. Hay mucha gente que eso es lo que le ha faltado, proceso para mantener a flote grandes ministerios. Porque la falta de proceso ha hecho que ellos mismos destruyan lo que Dios puso en sus manos para hacer y edificar. Lo han destruido. Necesita aceptar el proceso de Dios para tener éxito y para mantenerte en el éxito. Si no somos procesados, heriremos a mucha gente y serviremos de obstáculo al pueblo. Por eso Dios nos procesa, para que no vayamos a herir a la gente después, cuando tengamos mucho aire y nos creamos más grandes de la cuenta. Dios tiene que procesarnos para que demos manso, porque hay mucha gente que podemos herir por no tener la capacidad de ayudarlo. Hay mucha gente que podemos dañar y Dios quiere procesarnos para que no dañemos ninguna persona, o que ya no dañemos más, sino que seamos de bendición. Bendigo el nombre de Dios. Si no somos procesados, le vamos a poner obstáculo a la gente. Y no es lo mismo una carrera plana sin obstáculos que una cuando hay que ir brincando. Se agota, se gasta más energía y se logra menos. La distancia que se recorre es menor. Y hay gente que no ha podido desarrollar a cabalidad, capacidad, lo que Dios le ha entregado, porque alguien le ha puesto obstáculos. Entonces le ha hecho muy difícil avanzar. Y Dios quiere procesarnos, va a procesarnos para que no le pongamos obstáculo a nadie, sino que lo dejemos avanzar. Bendigo el nombre de Dios. Por eso también el apóstol Pablo aconseja a Timoteo para que no ponga a los nuevos creyentes en posiciones de importancia. ¿Por qué? Porque los nuevos creyentes no han pasado por cierto proceso que son necesarios, que entonces cuando lo ponen en una posición muy alta, Satanás lo engaña. Bendigo el nombre del Señor. Porque la falta de proceso hace que nosotros fracasemos. La palabra que utiliza es el neófito, es una persona que no tiene conocimiento, es una persona que no ha madurado, que no ha avanzado, que no tiene capacidad, y se pone en una posición y entonces la posición lo marea, lo daña y al final fracasa. Porque los procesos son necesarios para forjar nuestro carácter, para aprender a conocer a Dios, como decía Job. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Quién diría que Job no conocía a Dios? Ni me lo pregunte. Que con la vida que Job tenía, decía que conocía muy bien a Dios. Pero le hacía falta algo. ¿Qué le hacía falta? Ser procesado para entonces él ver una parte de Dios que él no veía. Para conocer profundidades de Dios y profundidades de Él que eran necesarias para su madurez. Te bendigo en la tarde de hoy. Señor, te doy gracias hoy. Honro tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que guíe nuestras vidas en medio de los procesos. Que haga con nosotros lo que hiciste con Pedro. Que Pedro fue fortalecido en medio del proceso para que no desmaye. Que ninguno de nosotros, Señor,
lleguemos a una crisis, a una degeneración tan fuerte, que tengamos que irnos corriendo a abandonar los principios. Señor, danos fuerza en medio del proceso. Capacítanos, Señor, para nosotros poder resistir